Paz de Cristo, mis amados hermanos, un servidor, Pastor Jonathan Rodríguez. Vamos a compartir una enseñanza de parte del Señor Jesús, una breve enseñanza llamada con el tema el poder de la expectativa. Es muy importante comprender que el poder de la expectativa de parte de Dios va a darnos la herramienta para poder creer que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Por eso esta enseñanza, este tema lleva por nombre el poder de la expectativa. Voy a leerle un texto bíblico, está en Lucas 3:15. Dice la palabra de Dios en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Esta pequeña palabra expectativa es la que vamos a tomar como punto de partida para esta enseñanza, el poder de la expectativa. El pueblo de Israel, el Señor permaneció 400 y tantos años en el silencio. Después del profeta Malaquías había un silencio en cuanto a lo profético, en cuanto a las revelaciones. Entonces un hombre llamado Juan el Bautista aparece en el desierto, aparece predicando la palabra de Dios, aparece ministrando con poder y autoridad. Entonces el pueblo estaba a la expectativa preguntándose si Juan el Bautista sería el Mesías. El pueblo estaba en expectativa. Pero ¿qué significa la palabra expectativa? Expectativa significa esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Entonces el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, y cuando Juan el Bautista se levanta en el desierto y empieza a predicar, la gente estaba diciendo: este es el Mesías, este habla con autoridad, este habla con poder. El pueblo estaba con esa expectativa, preguntándose en sus corazones, dice Lucas 3:15, que si acaso Juan sería el Mesías. Pero una de las cosas que reconocemos es que Juan el Bautista reconoció quién era y quién no era. Juan el Bautista no era el Mesías, lo reconoció, pero Juan el Bautista reconoció que era una voz que clamaba en el desierto. Entonces el pueblo tenía la expectativa de pensar que Juan sería el Mesías, pero él no era. ¿Qué le quiero enseñar en esta hora? Estamos esperando que Dios se manifieste, estamos esperando ver la gloria de Dios, estamos esperando que el Señor haga algo en nuestras vidas. Esa es la expectativa. Dios lo que quiere es que seamos un pueblo que tengamos una expectativa de su gloria. Cuando usted vaya a la iglesia, tenga la expectativa de que Dios le va a hablar. Cuando usted esté enfermo, tenga la expectativa, tenga la esperanza, tenga la posibilidad de creer que Dios va a sanar su cuerpo. Cuando usted esté en un ministerio, tenga la expectativa de que su ministerio ha sido ungido para ser de bendición a multitudes. Tenga la expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes con usted. Dios puede mover el universo entero para la gloria de su nombre, pero también para bendecirlo a usted, para usar sus manos, para usar sus talentos. La creatividad que tienes no es para tu propia gloria, es para la gloria de Dios. La sabiduría que Dios te dio es para que seas un canal de bendición. En el rango que te muevas, en el ministerio, en el trabajo, donde quiera que estés, Dios te trajo a este mundo con un propósito, pero tenemos que tener la expectativa de que Dios hará algo grande a través de nosotros para la gloria de su nombre. Entonces tenemos que esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que esperar que Dios se manifieste en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu negocio. Tienes que tener la expectativa de que Dios hará algo con lo que tienes. Moisés estaba preocupado porque el ejército del faraón venía detrás de sus espaldas y enfrente tenían el mar. Y dijo: Señor, ¿qué haremos? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo: una vara. El Señor le dijo: extiende la vara. Al momento que extendió la vara, Dios Todopoderoso abrió el mar en dos. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la expectativa de que por lo menos con esta vara Dios haría algo grande. La pregunta es: ¿qué tienes en tu vida? Tienes un negocio, tienes un ministerio, tienes hijos, tienes esposa, tienes un trabajo, tienes un negocio. Lo que tengas, con eso el Señor hará cosas tremendas. ¿Por qué? Porque Él está esperando que le creas. Pero debes de tener la expectativa de que algo maravilloso pasará en tu vida, no para tu propia gloria, humildemente hablando, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es decir que esperar que Dios se manifieste poderosamente, ese es el poder de la expectativa.
Estamos en este mundo con un propósito. El propósito es cumplir la voluntad de Dios. El propósito es ser instrumentos de Dios. El propósito es que a través de tus consejos matrimonios se restauren, jóvenes entren al camino de Dios. A través de tu trabajo, tu negocio, personas trabajen y conozcan que tú eres un cristiano, un hijo de Dios, y seas un canal de bendición para ellos. A través de tus alabanzas muchas personas reciban sanidad. A través de los poemas, a través de las pinturas que vas a pintar, los libros que vas a escribir, las canciones que vas a cantar, las recetas de comida que vas a plasmar en un libro, a través de lo que Dios te dio, tú seas un canal de bendición. Ese es el poder de la expectativa. Dios te trajo a este mundo no solamente para respirar porque es gratis, sino porque Él tiene planes contigo. Grandes planes tiene Dios contigo. Porque estamos vivos, porque hay una misión que cumplir. Así que debes tener la expectativa de que Dios haga algo grande a través de tu vida para la gloria de su nombre. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que esperaban, tenían esa expectativa de que Dios manifestaría su gloria. Una de los que ya hemos dicho, uno de los ejemplos es el pueblo de Israel. 400 y tantos años Dios quedó en silencio después del profeta Malaquías y apareció Juan el Bautista como una voz que predicaba en el desierto. Por lo tanto, el pueblo decía, este es el Mesías, pero se viste con pieles de camello, vive en el desierto. Algunos decían, no es. Otros decían, sí es, habla con autoridad, habla con poder. Juan el Bautista es el Mesías. Entonces, el pueblo de Israel tenía la expectativa de esperar el Mesías, pero Juan el Bautista reconoció y dijo, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo no soy el Mesías, ni siquiera soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus pies. Entonces, el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, pero no era Juan el Bautista. El Mesías fue manifestado en carne. Juan el Bautista lo bautizó y dice la palabra que una voz se escuchó del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo tanta felicidad. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús y Juan el Bautista oyó la voz, miró el Espíritu Santo que descendió y entonces dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí comenzó el ministerio del Señor Jesús, pero Juan el Bautista reconoció quién no era. Él no era el Mesías y reconoció que era solamente una voz que clamaba en el desierto. Pero el pueblo de Israel realmente recibió al Mesías. No todos. Normalmente las personas acaudaladas, ricas o los grandes sabios eruditos en Jerusalén no aceptaron al Mesías porque ellos querían un hombre rico, un hombre que nacía en un palacio real como posiblemente Herodes. Pero el Mesías no vino para ser como el rey David y matar y aniquilar ejércitos. El Mesías vino a traer una semilla de amor, una semilla de restauración, una semilla de perdón. El Mesías es Jesús. Por lo tanto, el pueblo tenía la expectativa de conocer al Mesías y el Mesías se manifestó. Segundo punto, el poder de la expectativa. Estamos viendo ejemplos bíblicos, la curación de un cojo. Según Hechos capítulo 3 versículo 1 al 5 dice que había un hombre cojo que lo traían a la puerta de la iglesia del templo de la Hermosa para estar mendigando. Y un día pasó Pedro y Juan, iban a la hora de la oración y el cojo estaba ahí esperando una monedita, ayúdenme estaba. Entonces Pedro y Juan a la hora de la oración le dijo a este hombre, míranos. Entonces el paralítico tenía la expectativa de recibir una monedita, recibir una comida o algo, pero Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre poderoso de Jesucristo, levántate. Entonces el cojo tenía la expectativa de recibir algo, tal vez una monedita, pero Dios superó su expectativa porque le dio una sanidad completa en su cuerpo. Ese es el poder de la expectativa. Si tú estás esperando que Dios te ayude para construir un templo, el Señor te va a ayudar no solamente para construir uno, te va a ayudar para construir 10 templos. Si estás esperando que tu negocio florezca y vendas 1,000 pesos al mes, el Señor no solamente te va a bendecir con eso, el Señor te va a bendecir con 10,000 o más al mes. Si estás esperando que tu ministerio florezca solamente en el pueblo, la colonia donde estás, gloria a Dios por eso, pero el Señor te va a llevar mucho más allá de lo que tus pensamientos pueden tener. Él va a romper tus expectativas y vas a llegar a ser de bendición para multitudes, no solamente en el pueblo donde vives, sino en diferentes ciudades, colonias, incluso diferentes países, porque Dios supera nuestras expectativas. Entonces este cojo de nacimiento fue levantado en el nombre de Jesucristo y caminó y estuvo dando la gloria a Dios, porque Dios superó sus expectativas. Poderosos textos bíblicos del poder de la expectativa. Dice primera carta de Juan capítulo 3 verso 2, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Tenemos grandes bendiciones. Usted no es el que era. Yo antes era un drogadicto, antes era un hijo del diablo, ahora soy un siervo de Dios, ahora soy un hijo de Dios, pero tampoco, dice la palabra, tampoco se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, estamos en proceso de perfección. Tal vez no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Dios sigue trabajando en nosotros. Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no pierda la expectativa en ese Dios todopoderoso, porque Dios con poco puede hacer mucho. 5 panes y 2 peces, el Señor lo transformó dando gracias a través de la oración y los multiplicó y le dio de comer a multitudes. Así que no subestimes lo que tienes. Puede ser que tu ministerio es pequeño, puede ser que tu negocio es pequeño, puede ser que tu liderazgo es pequeño, puede ser que tu influencia es pequeña, puede ser que tu familia es pequeña, pero con eso poco el Señor hará mucho para la gloria de Dios. Uno de los versículos bíblicos también que habla del poder de la expectativa es San Juan capítulo 14 verso 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará. Lo dijo el Señor Jesús. Puede ser que el Señor Jesús no construyó un templo físico, pero tú sí lo estás construyendo. Puede ser que el Señor Jesús no escribió un libro, pero tú lo vas a escribir. Puede ser que el Señor Jesús no plasmó recetas de comida en un libro para ser de bendición, pero tú lo harás. Puede ser que el Señor no pintó un cuadro, pero tú lo vas a hacer. Dice la palabra, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores hará. Entonces podemos hacer cosas para la gloria de Dios, pero cree en el Señor Jesucristo, síguelo a Él. Él es nuestro maestro, nosotros sus discípulos. No pierdas la expectativa en ese Dios grande, en ese Dios todopoderoso. Sigue obedeciendo la voz de Dios. Hebreos 6:10, otro versículo que habla acerca del poder de la expectativa. Dice, Dios no es injusto. Debemos de tener la expectativa de saber que el trabajo que hacemos el Señor nos lo recompensará, porque Dios no es injusto por olvidar la obra de amor que habéis mostrado. Habiéndolo hecho, Dios nos recompensará. Entonces, lo que usted haga, Dios le bendecirá. Si le das un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, en verdad te digo que no perderás tu recompensa. Si das al hambriento, al sediento, al desnudo, al que está enfermo y en la cárcel, el Señor dice, pues en cuanto me lo hiciste uno de los pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces Dios te va a pagar, Dios te recompensará, Dios te bendecirá en la tierra y en el cielo. No pierdas la expectativa en ese Dios grande. Ese Dios todopoderoso puede hacer cosas extraordinarias a través de un corazón que le cree, un corazón que le ama y una persona que le sirve. No pierdas la expectativa. Puede ser que no tengas dinero, pero si tienes a Dios lo tienes todo. Puede ser que no tengas ese ministerio, pero Dios está contigo, te va a procesar, va a perfeccionar tu carácter y te va a llevar a un nuevo nivel de bendición. Puede ser que tu negocio es pequeño, el Señor lo toma, lo multiplica y es de bendición también. Puede ser que tú digas, es que yo no sé predicar. No te preocupes, el Espíritu Santo se derramará en ti y serás un instrumento en las manos poderosas de Dios. No te preocupes, no pierdas la expectativa en ese Dios grande. Mis amados hermanos, hay mucho que decir, pero espero que con estas palabras que hemos compartido sea de grande bendición para su vida. Mi consejo es, no pierda la expectativa en el Dios todopoderoso, porque Él te llamó con un propósito de que seas canal de bendición para multitudes. Dios ha diseñado un propósito para ti, Dios te ha dado dones espirituales, Dios ha puesto potencial en tu vida, Dios ha depositado semillas de grandeza en ti para que el agua de la palabra de Dios que fluya de tu interior sea que active esas semillas de grandeza para la gloria de Dios. Dios todopoderoso derramará su espíritu en ti para que tus dones espirituales sean usados para la gloria de Dios. Espero que Dios te bendiga a través de esta enseñanza llamada El Poder de la Expectativa. Un servidor, Pastor Jonathan Rodríguez. Bendiciones en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Bendiciones.